Hola, yo soy Israel y créditos a su respectivo creador tanto imágenes, videos y el fanfic, Harry Potter y la tribu de los místicos autor, Lord of Mystics, capítulo. Una nota del autor. La idea de este FAQ se me ocurrió cuando estaba terminando de trabajar en otras obras sobre mitología hindú. Espero que lo disfruten. Este capítulo ha sido actualizado con la ayuda de Hypergym, la mejor entre las musas. En algún lugar de las mágicas montañas del Himalaya, 1966, Harshvarana, el maestro de la tribu de místicos, estaba preocupado. Verán, los místicos eran magos. No magos de trucos de salón, sino magos de verdad con varitas mágicas, capaces de hacer cosas imposibles con un puñado de palabras y un palo. Hoy, Harshvarana estaba preocupado porque se habían topado con un enemigo tan fuerte que no pudieron matarlo. Hacía siglos que no se topaban con semejante abominación de la magia. El ser que se hacía llamar Voldemort apestaba a la más vil forma de magia del alma, poseía los dones de las serpientes y provenía de la mágica tierra de Avalon. Los místicos eran asesinos cuyo trabajo consistía en matar a magos que usaban la magia con fines nefastos, y este Voldemort era uno de ellos. Tras batirse en duelo con él durante 2 horas, Harshvarana logró someterlo y capturarlo. Durante el interrogatorio posterior bajo Veritaserum, confesó haber cometido no solo una de esas abominaciones, sino 5. Una sola transgresión contra la naturaleza bastaba para ofender a la magia madre, y ese ser vil había cometido 5. Una visita del vidente Boromir le demostró que no encontraría su destino en manos de ningún místico, sino que su destino estaba entrelazado con el de otro, que aún no había nacido. Sin ningún poder para retenerlo, incapaces de matarlo y conscientes de los peligros de manipular el destino, los místicos desobliviaron a Voldemort y lo liberaron para que vagara por el desierto del Sáhara. No volvieron a saber de él hasta que apareció, años después, mutilado y cruel, ofendiendo la magia materna, asesinando a magos, brujas y magers. Algunos porque se oponían a su voluntad, otros solo por diversión. Los místicos decidieron enviar un mensaje a uno de los magos modernos más poderosos, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Esperaban que no fuera demasiado tarde antes de que Albus Dumbledore pudiera detenerlo temporalmente y encontrar la manera de abatirlo. Junio de 1980, Gatrix Hallow. James está seguro. O sea, es justo para nuestros hijos que les quitemos el derecho a elegir pareja, la oportunidad de amar. ¿Y si no se quieren?, preguntó el hombre castaño de ojos azules. Edgar, sé que no es justo, pero estamos en medio de una guerra. No sabemos si sobreviviremos. No me queda familia y no dejaré que Petunia ni su marido críen a Harry. En cuanto a Muggles, son los peores. Si morimos, Harry tendrá una familia que lo amará, respondió un exasperado James Potter, que recientemente había escrito un contrato de matrimonio para su hijo y la hija del otro hombre. Esperemos que todos sobrevivamos a esta guerra para que podamos ver crecer a nuestros hijos, dijo Lily. Octubre, noviembre de 1980, Gran Bretaña mágica. Lord Voldemort llevaba una década devastando la Gran Bretaña mágica y la guerra estaba destrozando el mundo mágico. Solo gracias a la intervención y el coraje de Albus Dumbledore y su aclamada Orden del Fénix, el lado luminoso había logrado mantener su posición, o la Gran Bretaña mágica habría caído ante él. Magos y brujas morían a diario y Voldemort ganaba poder. Dumbledore temía que no pasara mucho tiempo antes de que Voldemort intentara sitiar Hogwarts. Incluso las protecciones que se rumoreaba que había erigido la propia Rowena Ravenclaw no resistirían mucho ante el peso de la gran cantidad de enemigos que se produciría en un ataque así. ¿Qué sería entonces de los niños, el futuro de la raza mágica? Albus temía que el mundo mágico estuviera al borde de la perdición y que la profecía de Sibyl predijera que su enemigo estaba a punto de nacer, lo que significaba que necesitaría años antes de estar listo para derrotar a Voldemort. Albus decidió hacerlo realidad. Octubre de 1981. Los místicos decidieron que era hora de intervenir antes de que Tom Riddle pudiera traer la ruina de la raza mágica. Uno de ellos fue enviado como emisario a Dumbledore con la información sobre Voldemort y sus Horrocruxes. Pero antes de que pudiera contactar, el pequeño Harry Potter sobrevivió a la maldición asesina y Voldemort desapareció, con su poder roto. Aunque sabían que Voldemort no estaba muerto y que regresaría, los místicos felizmente mantuvieron la paz. No les correspondía interferir, pero aún así, decidieron estar atentos a los acontecimientos de los próximos años y a la vida del pequeño Harry Potter. Noviembre de 1981, Hogwarts. Albus Dumbledore estaba sentado en su despacho, en su sillón bastante grande, con las puntas de los dedos tocándose,
mirando por encima de sus gafas de media luna al joven sentado al otro lado del escritorio. Severus Snape había tomado algunas malas decisiones en su vida y Dumbledore sabía que las consecuencias lo perseguirían, pero sabía que Tom Riddle no había terminado y que necesitaría a Snape cuando Voldemort regresara. Severus levantó la cabeza y dijo con un susurro ronco: ¿Qué será de Potter, Dumbledore? El Señor Oscuro regresará y estará en peligro mortal. ¿Cómo lo mantendremos a salvo? Severus, lo hemos escondido en el mundo Muggle, con su tía tras las protecciones de sangre. Estará a salvo allí mientras pueda llamarlo hogar o hasta que alcance la mayoría de edad. Tengo la esperanza de que el señor Potter encuentre el amor allí y tenga una vida feliz, respondió Dumbledore. Son sus únicos parientes vivos. Es lo mejor que podemos hacer. 1991, Hogwarts. Ron Weasley fue el mejor y primer amigo de Harry. Quien hubiera creído que antes de llegar a Hogwarts, el famoso Harry Potter no tenía ni idea de quién era para el mundo mágico y que su primo, Dudley, se había encargado de que nadie fuera amigo de Harry? Desde aquel día en el tren, cuando la gente se dio cuenta de quién era Harry, había mirones, groupies y, lo creas o no, gente que le deseaba mal. Ron nos mantenía a todos alejados. Por supuesto, estaba Hermione Granger. Era de dientes salidos, de pelo tupido, mandona y molesta. Pero, al ser de nacimiento de Muggles, no era ninguna groupie y, al ser la persona más inteligente de su año, también era hábil con la tarea, así que Ron no la ahuyentó con una cuidadosa combinación de maniobras y comentarios indiscretos. Ron logró mantener alejadas a la mayoría de las groupies y mirones. Incluso a Neville Longbottom, con su historia de ser el hermano espiritual de Harry, le dijeron que se callara o asumiera las consecuencias. Puede que los 5 fueran compañeros de habitación, pero solo Ron disfrutaba realmente de la gloria que representaba ser el mejor amigo de Harry. Luego estaba aquella chica de Hufflepuff que no paraba de intentar hablar con Harry. ¿En serio que querría una chica de otra casa con él? Para la mayoría, un comentario indiscreto sobre el equipo de Quidditch al que apoyan o su peinado bastaría, pero ésta insistía en más. Mientras los Gryffindor pasaban de herbología, que cursaban con los Hufflepuff, a pociones, que cursaban con los Slytherin y el profesor Snape, una chica gritó: Harry. Se giró y vio a una chica con cabello rubio fresa atado en colas de caballo y ojos azules vistiendo los colores de Hufflepuff trotando hacia él al lado de otra chica con cabello oscuro. Hola Harry, soy Susan Bones y ella es Hannah Abbott. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó Susan rápidamente y tímidamente. Ron resopló: ahora tenemos pociones con ese baboso de Snape. No queremos que nos castigue por llegar tarde. Hermione puso los ojos en blanco ante la rudeza de Ron, mientras que Harry se volvió hacia Ron y gruñó: ¿puedo hablar por mí mismo, Ron? Ella no estaba hablando contigo. Susan se sonrojó un poco y mirando hacia abajo dijo: está bien, Harry. Te veré más tarde. Luego corrió con Hannah para alcanzar a los otros Hufflepuff en su camino a defensa contra las artes oscuras. Durante los años siguientes, Susan siguió regresando para hacerse amiga de Harry, pero Ron se aseguró de que nunca pudiera alcanzarlo. Se unió a Harry por la cintura, compartió todas sus aventuras y mantuvo a los demás alejados de Harry como pudo. Harry era su mejor amigo y de nadie más. Enero de 1995, Hogwarts. Dumbledore estaba sentado en su oficina detrás de su escritorio, inmerso en el papeleo, buscando los fondos para mantener la escuela en funcionamiento, cuando las protecciones se encendieron anunciándole una aparición no autorizada en el castillo. Pero como la joven señorita Granger recordaba tan a menudo a sus amigos, no era posible aparecerse en ningún lugar de los terrenos de la escuela. Albus sacó la varita de saúco y con un rápido toque el mapa del director, similar al mapa del merodeador, pero un poco más sofisticado, mostró que el intruso estaba frente a la gárgola que custodiaba la entrada a las escaleras de caracol móviles que conducían a su oficina y dando la contraseña correcta. Pero, quienquiera que fuera, había logrado confundir el mapa para que no se viera ningún nombre. Además, el encantamiento antiaparición no se había levantado ni disipado. Simplemente se había anulado. Albus ya se estaba cansando del papeleo. Amigo o enemigo, este visitante era una grata distracción. Cuando la gárgola lo dejó entrar, Albus movió su varita y retiró los papeles y el mapa. Mientras la escalera de caracol se ponía en movimiento, otro movimiento de varita conjuró una de sus sillas de chinks favoritas. Mientras las escaleras llevaban al visitante hacia arriba, un movimiento más complejo de la varita conjuró 2 vasos y una botella del mejor hidromiel madurado en roble de Madame Rosmerta. Y,
Para rematar, un último movimiento de varita abrió la puerta de la oficina justo cuando el visitante levantaba la mano para llamar. Una zancada poderosa llevó al hombre a cruzar el umbral. Estaba profundamente bronceado, con ojos castaño oscuro y el cabello negro recogido en una trenza que le llegaba hasta la espalda. Sostenía una varita de aspecto bastante inusual con su musculoso brazo derecho. Poder mágico, fuerza y vitalidad vibraban en cada centímetro de su cuerpo de casi 2 metros. A Dumbledore no se le escapó que, incluso con la varita de Saúco, este hombre podría ser más que su rival. De un vistazo rápido, el visitante recorrió toda la oficina, incluyendo el hecho de que la varita de Saúco estaba lista y no lo apuntaba. Dumbledore reflexionó que solo se había topado con semejante poder 3 veces en sus 130 años de vida. Una fue su viejo amigo Gellert Gringleal, otra fue Tom Riddle, también conocido como Lord Voldemort, y la tercera fue este desconocido. Pero, por mucho que lo intentara, Albus estaba seguro de que nunca antes había conocido ni oído hablar de este hombre. Una inspección más detallada de la varita del desconocido reveló que era más gruesa y larga que la mayoría. Estaba hecha de una madera desconocida para Albus y cubierta de runas en un idioma que no era ninguno de los 7 que se enseñaban en Hogwarts. El hombre se dirigió a la silla recién conjurada y, sentándose, se acomodó. ¿Puedo ofrecerle un poco de lo mejor de Madame Rosmerta?, preguntó Dumbledore mientras comenzaba a servir. Declinaré, espero que sin ofender, joven Albus, ronroneó el extraño, con una voz profunda y melódica, mientras sacaba un frasco de entre sus ropas. Tiene ventaja sobre mí, señor, dijo Albus. ¿Quién es usted, y cómo llegó aquí? No te preocupes por esas nimiedades, joven poseedor de la varita de Saúco. Puedo entrar y salir de Nurmengard a voluntad. Y esto, dijo, señalando los terrenos y el castillo, es solo una escuela. Bueno, pensó Albus, si este hombre podía entrar y salir del lugar más custodiado de la tierra, ciertamente Hogwarts no representaba un gran desafío. Albus quedó desconcertado por los modales presuntuosos del desconocido y su identificación de la varita de Saúco. Muy pocos creían siquiera en su existencia y un pequeño grupo pudo identificarla a simple vista. Los únicos 2 en toda Gran Bretaña eran Gerick Ollivander y él mismo. Dijo con su tono más despreocupado, así que conoces esta varita. Entonces, Dumbledore, pensando que podría obtener alguna pista sobre la identidad de este desconocido, preguntó, ¿puedo preguntarte la composición de tu varita? Esto, muchacho, dijo, haciendo un gesto con su varita, tiene un núcleo de pluma de Gandeverunda y está tallado en la madera curada de las sagradas emaltas. Mide 38 centímetros de largo y las runas están en sánscrito antiguo. Me sirve de mucho. Varitas como esa, pensó Dumbledore, no son comunes y, desde luego, no se fabrican en Gran Bretaña. Quizás convenga poner a prueba la habilidad e intención de este hombre. Más rápido que el pensamiento, más sutil que el más leve tic, Dumbledore intentó un hechizo de desarme mientras el visitante parecía distraído, concentrado en su varita, pero la apartó con indiferencia, dejando a Albus aturdido. Albus, este es un viejo truco, nunca caí en él. Ahora, sé un buen chico y compórtate, le susurró. Junio de 1996, cementerio de Little Angleton. Harry Potter sabía que se estaba muriendo, sangrando por la herida reciente en su brazo, el veneno de araña en la herida de su pierna abriéndose paso por su sistema, la cicatriz en su frente sintiéndose como si su cabeza fuera a estallar y la enfermiza debilidad como consecuencia de la maldición Cruciatus. El traslador los había llevado a él y a Cedric al cementerio donde Colagusano había asesinado a Cedric ante los ojos de Harry, simplemente por estar allí. Luego usó la sangre de Harry para devolverle la vida a Voldemort. Cuando los mortífagos se reunieron, el resucitado Voldemort le ordenó a Colagusano que le devolviera la varita de Harry y se batieron en duelo. Sin embargo, las cosas no salieron como el Señor Oscuro deseaba. Harry resistió la imperiosa maldición, y entonces el poder de los núcleos gemelos y su propia alma inmaculada obligaron a la varita de Voldemort a revelar las sombras de sus víctimas de asesinato más recientes. Por primera vez en su vida, pudo hablar con sus padres. Con todo lo que había soportado y la perspectiva de estar nuevamente con su amorosa madre y padre, Harry pensó que tal vez morir no sería tan malo. Harry tuvo tiempo de pensar en cuánto había sufrido a manos de los Dursley. Incluso un elfo doméstico se habría horrorizado con semejante trato. Dumbledore lo había dejado allí durante 10 años sin siquiera preocuparse por él. Pensó en cómo su mejor amigo, Ron,
se había vuelto contra él cuando creyó que Harry se había inscrito en el torneo de los tres magos sin molestarse en contarle a Ron cómo lo había hecho. Se sentía avergonzado por no haberse molestado en contactar con Remus durante su cuarto año en Hogwarts. Dejar atrás todo el dolor, el sufrimiento y la vergüenza sería un alivio, pero entonces empezó a pensar en dejar a su padrino, en dejar a Sirius solo en el mundo. El hombre que lo había arriesgado todo para ayudar a su ahijado, que había soportado 12 años en Azkaban por un crimen que no cometió, que se había convertido en un fugitivo y vivía en cuevas para estar ahí cuando Harry lo necesitaba. Pensó en sus mejores amigos, Ron y Hermione, como habían estado ahí para él en todas esas increíbles aventuras y lo perdidos y devastados que estarían sin él. Y finalmente, como su propia madre y padre habían muerto para que él pudiera vivir. Un pensamiento diferente resonó en su conciencia. No, él no moriría aquí. Con un esfuerzo deliberado, Harry levantó su varita con ambas manos. Una vez roto el contacto de las varitas, las sombras distrajeron a Voldemort para que Harry pudiera escapar. La última petición de la sombra de Cedric fue que Harry llevara su cuerpo de vuelta con sus padres. Una petición que Harry se sentía obligado a cumplir por honor. En la oscuridad y la confusión, Harry adivinó dónde estaban el cuerpo de Cedric y la copa de los tres magos y corrió hacia ellos. Mientras esquivaba maldiciones y maleficios, abriéndose paso entre las lápidas, una maldición asesina perdida desintegró su varita. La destrucción de su varita fue como perder su brazo derecho. El acebo y la pluma de Fénix lo habían protegido y formado parte de él. Sintió que se le rompía el corazón con la pérdida. Mientras esquivaba otra maldición carmesí, derribó a un mortífago bajo y rechoncho que gritó al caer al suelo en una maraña de extremidades y túnicas. Harry reconoció al traidor colagusano e interrumpió el Incar, gag, propinándole un fuerte rodillazo en la ingle y arrebatándole la varita de la mano plateada. En el instante que Voldemort y sus mortífagos tardaron en darse cuenta de dónde había ido Harry y reapuntar sus varitas, con una gran posibilidad de alcanzar a Colagusano, Harry no dudó ni siquiera consideró ponerse de pie. Con un movimiento rápido, usó la varita robada y aturdió a Colagusano, invocó el cuerpo de Cedric e invocó la copa de los tres magos. Aturdimiento, accio. En el mismo instante en que la taza tocó la mano extendida de Harry y comenzó a sentir el tirón familiar detrás de su ombligo, hubo un rugido acompañado por el destello de luz verde y Harry no supo más. Tres cuerpos y la copa cayeron con un golpe sordo y un estruendo frente a la tribuna de los jueces. La banda empezó a tocar y el público enloqueció, suponiendo que el ganador del torneo de los tres magos había salido del laberinto. Pero la banda dejó de tocar y los vítores se convirtieron en gritos de asombro y consternación al darse cuenta de que ninguno de los cuerpos se movía. Dos de ellos eran Harry Potter y Cedric Diggory, pero ¿quién era este tercero, el vallito y rechoncho de la mano plateada? No todos en la multitud lo conocían. Quienes lo reconocieron de lejos quedaron atónitos. Se suponía que Peter Pettigrew murió hace más de 13 años a manos de Sirius Black. Pálido como un fantasma, titubeó mientras Albus corría a ayudar a los campeones caídos. Kenutou, al reconocer a Colagusano, se abalanzó sobre él para descuartizarlo. Pero antes de que Kenutou pudiera alcanzarlo, el Aster lanzó una maldición oscura y cortante, que fue contrarrestada con otra luz amarilla y seguida de un hechizo contundente contra el Aster, dejándolo inconsciente y terminando con la maldición de atar el cuerpo. Con el rostro morado, recuperó la voz y gritó: Albus, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? Es una broma pesada. Esto no es broma, Cornelius, lo sabremos en un minuto. Por ahora, creo que debemos interrogar a este hombre antes de que el perro lo mate. Dicho esto, levantó su varita y aturdió al perro. Luego ató a Colagusano con un hechizo antianimago e hizo una seña a Sevires para que lo vigilara. En el momento en que Sevires vio la magia oscura camuflada en una mano sujeta a la muñeca de Colagusano, la reconoció. Albus, susurró, reconozco esta magia. El señor oscuro ha vuelto. Albus se acercó entonces al nuevo aprendiz de Sane de que estaba de pie amenazadoramente sobre el aturdido y atado Moody. Albus abrió la boca para preguntar algo cuando vio que Moody comenzaba a transformarse. Las cicatrices en su cara y cuerpo desaparecieron. Su pierna de madera con garras se cayó y golpeó el suelo con un ruido sordo mientras una pierna de carne y hueso la reemplazaba. El ojo mágico salió y uno natural lo reemplazó. La melena gris canosa se alisó y oscureció hasta convertirse en una cabeza llena de cabellos sereno-usos. En el lugar de el Aster, ojo loco, Moody era un hombre mucho más joven con rasgos aristocráticos. Dumbledore lo reconoció como Barty Crouch Jr.,
un hombre que se suponía que había muerto en Azkaban hacía más de 12 años, dándose cuenta de que tenía que pensar rápido para asegurarlo antes de que Fay se volviera loco e hiciera algo estúpido y permanente que pondría a todos en peligro mortal. Notó a Amelia Bones, la jefa de DML entre la multitud, que corría hacia él, con la ira grabada en cada línea de su cuerpo y una mueca en su rostro. Observó que Madame Pomfrey llevaba a un Harry Potter en coma en una camilla conjurada a la enfermería mientras los Diggory lloraban sobre el cuerpo del joven Cedric, abrazándolo. La escena desgarró el corazón de Albus. Todo estaba empezando, igual que en la última guerra, y quizá Voldemort había resurgido, pero necesitaba pruebas. Y el único testigo fiable iba camino de la enfermería, en coma. Allí estaban dos testigos menos fiables, solo aturdidos, pero necesitarían algo de persuasión antes de que revelaran algo útil. Sin preámbulos, Amelia se lanzó a su interrogatorio. Albus, ¿qué pasa? ¿Cómo es que Peter Pettigrew está vivo? ¿Y qué pasó con el señor Potter y el señor Diggory? Exijo una explicación. Se le atascó la voz al reconocer al impostor Moody, Barty Crouch Jr., pero Albus, se supone que murió en Azkaban. ¿Cómo puede estar vivo? Dumbledore le susurró apresuradamente a Amelia, no puedo explicarlo todo ahora mismo. Simplemente evita que Cornelius se entere de Barty Crouch Jr. por ahora y ponte a Pettigrew bajo tu custodia antes de que nuestro ministro los mande a matar. Temo que, en su idiotez, pueda perpetrar nuestra perdición. Asintiendo con la cabeza a regañadientes, dio órdenes a gritos a dos de sus errores para que desilusionaran a Barty Crouch Jr. y lo trasladaran a una de las casas seguras. Iba a asegurar a Pettigrew cuando vio a Fudge convocando a dos dementores. Acudiendo apresuradamente a él, le espetó: Cornelius, ¿qué crees que estás haciendo? No puedes traer a esos monstruos infernales aquí. Fudge bramó: Amelia, te recuerdo que, aunque tú seas la jefa del DML, yo soy el ministro y haré que te despidan si no te haces a un lado y me dejas lidiar con esto a mi manera. Fudge, el idiota, pensó Amelia, si quiere imponer su autoridad, es hora de que le recuerde la ley y el verdadero significado del nombre Bones. Con un movimiento casual, dos patrones surgieron de su varita y ahuyentaron a los dementores. Luego, llamando la atención de Fudge con una mirada fulminante, comenzó con tono tranquilo y mesurado: Señor Cornelius Fudge, esta es una investigación en curso. Ministro o no, si vuelve a intentar interferir, lo arrestaré por obstrucción. Y, si vuelve a amenazarme, usaré mi posición y mis cargos como regente de la antigua y muy noble casa de Bones y perderá su cargo antes de que pueda presentar una moción de censura. Fudge no pudo decir nada, solo se quedó boquiabierto por la sorpresa. Capítulo 2. Una semana después Arthur Weasley estaba cansado. El fiasco al final del torneo de los tres magos hacía una semana había sido una experiencia desgarradora para el patriarca Weasley. El niño que su familia había llegado a considerar como uno de los suyos estaba en la enfermería bajo el cuidado de Madame Pomfrey. Todo lo que ella decía sobre el estado de Harry era que estaba vivo, pero en coma debido al agotamiento mágico. Lo que no decía es que el niño que sobrevivió había hecho lo que nadie más había hecho jamás, y esto por segunda vez. Había sido alcanzado por la maldición asesina y había sobrevivido de nuevo. Podía recordar cuando un día después de que lo llevaran a la enfermería, Madame Pomfrey, con una sonrisa burlona, había colocado una placa de latón permanente en la cabecera de la cama de Harry con su nombre, algo que llevaba años amenazando con hacer. El ministerio mantenía en secreto que Peter Pettigrew estaba vivo y detenido para ser interrogado como presunto mortífago. Era vergonzoso después de 13 años de aclamarlo como héroe y 2 años de perseguir sin descanso a Sirius Black por su supuesto asesinato. Madame Bones mantenía en secreto su ubicación. No quería que nada le sucediera a su testigo estrella antes de que pudiera ser interrogado a fondo. Barty Crouch Jr. también estaba detenido, en un lugar diferente, pero ni siquiera el ministro de magia sabía que estuviera vivo o bajo custodia del jefe del DMLE. Fudge, en una negación aterrorizada, se negó a aceptar la palabra de Dumbledore de que Lord Voldemort había regresado. Más tarde, esa misma noche de la tercera prueba, tras una acalorada discusión con Dumbledore, justo a las afueras de la enfermería, entró por la fuerza, desobedeciendo las órdenes de Madame Pomfrey, para interrogar a Harry. Al encontrarlo inconsciente, le ordenó a Papi que lo despertara. Ella le explicó rápidamente que las heridas de Harry eran graves y que era imposible saber cuándo despertaría, o si alguna vez lo haría. Frustrado a cada paso, Fudge empezó a salir de la enfermería a grandes zancadas, pero entonces, recordando,
Se giró y dejó un gran saco de galeones en la mesita de noche de Harry. Sus ganancias del torneo de los 3 magos, murmuró, y salió tan rápido como pudo, dando un portazo. Había pasado una semana y Harry seguía en coma. El profeta había comenzado al día siguiente su campaña de desprestigio contra el director de Hogwarts, presentándolo como senil, confundido y delirante. Probablemente esto se debía a que el Ministerio de Magia los presionaba para desacreditar la afirmación de Dumbledore sobre el regreso de Voldemort. A medida que el coma de Harry se prolongaba, la tristeza comenzó a apoderarse de los Weasley y sus amigos, con la excepción de Ron. Estaba fingiendo valentía, afirmando que las lesiones que amenazaban la vida eran cosa del pasado para Harry y que despertaría en cualquier momento. Arthur lo reconoció como una actuación y supo que Ron ocultaba su profunda preocupación por su amigo y el temor de que nunca despertara. Hermione y Mally habían empezado a acampar junto a la cama de Harry desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, hasta que Madame Pomfrey tuvo que amenazarlas con prohibirles la entrada a la enfermería. Ginevra había visitado al chico varias veces, pero parecía extrañamente desencantada cuando su padre la encontró camino a la sala común de Gryffindor. Herramientas de análisis literario, condiciones de servicio. Arthur se dirigía a la enfermería desde la torre de Gryffindor cuando se topó con Ginevra, que miraba por una ventana con vistas al bosque prohibido y una mirada perdida. Estaba preocupado por ella, pues nunca la había visto comportarse así. Ginny, pareces estar a 1.000.000 de millas de distancia. ¿Estás bien?, preguntó con ternura. Ginny volvió a la realidad al darse la vuelta, lo vio y susurró: papá, antes creía que Harry era una especie de héroe, como Merlín renacido, y que nadie podría vencerlo. Llevo 3 años estudiando con él y creía que no se diferenciaba de los héroes de mis cuentos infantiles. Sin embargo, lo veo en la enfermería, luchando contra un coma mágico. Ginny, sabía que lo veías como un héroe, sobre todo después de que matara a un basilisco y te rescatara del diario de Tom Riddle y de la Cámara de los Secretos. Y ha hecho cosas extraordinarias. Pero, como a tu madre le encanta recordarnos, es solo un niño, dijo con dulzura. Y solo espero que algún día se convierta en un buen hombre. Ay, papá, empezó con lágrimas en los ojos, es difícil dejarlo. Creía que mientras Harry estuviera allí, todo estaría bien. Y ahora no sé si despertará alguna vez y es demasiado, y se derrumbó y lloró en el hombro de su padre mientras se la envolvía en sus brazos. Después de unos momentos, Arthur comenzó: Ginny, ese joven ha hecho más, ha sufrido más por nosotros que cualquier persona de su edad. Solo espero que tengamos la oportunidad de agradecerle. Papá, empezó mientras se recomponía, la verdadera razón por la que me siento tan miserable es que tengo miedo de no poder confiar más en él para que me proteja. Y no lo soporto. Sus ojos se empañaron mientras sonreía a su única hija Ginny. Eso fue posiblemente lo más duro y honesto que me has dicho. Te amo con todo mi corazón y jamás te juzgaría. No puedo quitarte el dolor, como tampoco puedo tomar decisiones por ti. Confía en tu corazón. Siempre te guiará por el camino correcto. Pero papá, sollozó y luego continuó: me duele mucho. Sí, Ginny, así es, y así debe ser. Tomará tiempo. Le dio a su maravillosa hija su pañuelo y, rodeándola con el brazo, caminó de espaldas a la torre de Gryffindor. Tras ver a Ginny a través del agujero del retrato, se volvió hacia la enfermería. Su corazón lloró por su hija. Crecer es muy difícil, y pensó que tal vez renunciar a la veneración heroica de Harry Potter era solo una parte. Hablando de Harry, ese pobre chico, tendido allí en ese maldito coma, ¿despertará alguna vez? No tenía ganas de volver a apartar a Mally de su cama, pero tenía que hacerlo. Debía descansar. Con todo en la cabeza, Arthur no prestaba mucha atención a su entorno y casi se tropieza con Madame Bones en el pasillo. Señora Bones, ¿qué la trae por Hogwarts a estas horas?, preguntó. Arthur, vine a buscarte. Quería hablarte sobre Pettigrew, que es un animago ilegal de... Sus palabras se fueron apagando, dejando que Arthur completara el resto. Arthur, captando la indirecta, continuó: una rata. Sí, apareció y se le pegó a Percy hace años. Ahora que lo pienso, fue menos de una semana después de que Sirius Black supuestamente lo matara. Le dimos a Percy a Hermes cuando lo nombraron prefecto, y Percy le dio la rata a Ron, que apenas comenzaba su primer año en Hogwarts. Vivió muchísimo tiempo para ser una rata, y le faltaba ese dedo en la pata delantera derecha, pero aparte de eso, parecía una rata normal y corriente. Si quieres, declararé ante todo el Visengamot. Gracias, Arthur. Eso es todo por ahora.
Te avisaré si necesitamos algo más sobre el tema. Pero hay otra cosa que necesito discutir contigo. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Te has dado cuenta de la frecuencia con la que mi Susie viene a visitar al señor Potter? Sí, y mal y aún más. Me sorprende porque no sabíamos que eran amigos, respondió Arthur. Sorprendente, sí, es porque hay algo importante que no sabes sobre Harry Potter y Miss Susan, y ya es hora de que lo sepas. Es algo que ni siquiera al joven señor Potter le han contado. Sí, dijo Arthur prestándole toda su atención. Por favor, continúa. Poco antes de morir, James Potter se reunió con mi hermano Edgar. Como recordarás, fue una época terrible. Asesinaban gente a diario y ninguno de nosotros tenía un futuro seguro. Como en los viejos tiempos, decidieron unir sus casas y redactaron un contrato matrimonial que comprometió a Susan con Harry. No supe nada al respecto hasta que Susan recibió su carta de Hogwarts. Solo tenían 11 años y no quería interferir, así que me lo he guardado. Debes saber que Susan ha estado intentando ser amiga de Harry, pero tu hijo Ronald sigue ahuyentándola. Y no solo a ella, sino también a varios herederos de las casas antiguas y muy nobles que forman parte de la Gran Alianza. ¿Puedes aclarar algo al respecto? Gracias por informarme de esto. Necesito un minuto para asimilarlo todo. Arthur hizo una pausa, mirando hacia arriba y a su derecha, mientras intentaba recordar algo sobre cómo Ron mantenía a la gente alejada de Harry. Luego comenzó: me disculpo por el comportamiento grosero de mi hijo. A modo de explicación, nunca hemos tenido mucho dinero ni nos hemos dado aires de grandeza a pesar de nuestra condición de sangre pura. Con todo lo que hicieron ya sabes quién y sus seguidores, elegimos conscientemente ser lo más diferentes posible de ellos. Lamentablemente, esto significa que nunca hemos educado a nuestros hijos sobre las grandes casas, quiénes son ni las nobles obligaciones que existen entre ellas. Si a eso le sumamos la vergüenza de Ron por ser pobre y sentir siempre que tiene que ser mejor que los ricos y privilegiados, supongo que puede parecer bastante brusco. En efecto, comentó Madame Bones, ¿qué hará usted al respecto? Lo corregiré, por supuesto. Sobre todo con el reciente regreso de El Innombrable, necesitamos recordar las antiguas alianzas y estar juntos, preparados para luchar una vez más. A mi hijo le vendría bien disculparse por los desaires que ha cometido contra las otras casas antiguas y nobles. Podría empezar por la Casa Huesos. Acepto sus disculpas como regente de la Casa Bones y agradecería que el joven Ronald se disculpara personalmente con Susie, ya que ella es la parte ofendida, dijo con sinceridad. De acuerdo, dijo Arthur. Sería un buen comienzo. Esa es la unidad que debemos mostrar en estos tiempos peligrosos. Si nos mantenemos unidos, tendremos la oportunidad de vencer en los tiempos oscuros que nos aguardan, dijo una voz a sus espaldas. Al girarse, vieron a Dumbledore de pie, con una túnica azul medianoche estampada con soles y estrellas en movimiento, chupando un caramelo de limón. Sus ojos brillaban por encima de sus gafas de media luna. Madame Bones, volviéndose hacia él y mirándolo con severidad, exigió: Dumbledore, me prometiste que me revelarías todo lo que pasó esa noche y aún no me has dicho nada. Exijo que me lo expliques todo. Dumbledore rió entre dientes ante su comportamiento, haciéndola fruncir el ceño. Mi querida Amelia, Minerva, deberías aprender a mirar con malos ojos y a fruncir el ceño. Créeme, nadie puede mirar con malos ojos a alguien como ella. Sí, prometí contártelo todo y lo haré, pero no hasta que el señor Potter haya salido de su coma mágico y yo haya tenido la oportunidad de confirmar lo que ahora solo sospecho. Harry Potter se encontraba en una acogedora y pequeña cabaña que le resultaba familiar de tiempos pasados. Subiendo las escaleras, encontró a sus padres sentados juntos en un sofá de 2 plazas, sonriéndole de bienvenida. Al verlos, se sintió eufórico y corrió a abrazarlos. Riendo de alegría, James Potter abrazó a su hijo, olfateándole la cabeza, mientras Lily los abrazaba a ambos con una sonrisa serena. Parecía que ninguno de los dos había envejecido desde las fotos que tenía. Contento, se sentó entre ellos mientras Lily no dejaba de acariciarle el pelo con los dedos. Harry, hijo mío, estamos muy orgullosos de ti. Te mantuviste firme frente a ese monstruo y lo venciste otra vez. ¡Qué agallas!, dijo James sonriéndole. Mamá, ¿dónde está este lugar? ¿Estoy muerto? ¿Qué le pasó a Voldemort? ¿Regresé a Hogwarts? ¿Están todos bien? Dumbledore necesita saberlo, dijo Harry despotricando, lo que divirtió a sus padres. Sí, mi valiente muchacho. Volviste a Hogwarts con Colagusano y el cuerpo del pobre Cedric. Dumbledore capturó a Colagusano,
Pero ojalá no hubiera impedido que Kenutou lo hiciera pedazos, terminó Lily con algo de veneno. Sí, Lily, nos traicionó, pero nos ocuparemos de él cuando llegue su turno. Ahora mismo, el tiempo apremia y hay cosas que Harry necesita saber, dijo James mientras le daba una palmadita en el brazo. ¿Qué quieres decir con, el tiempo apremia? No puedo quedarme aquí, no quiero volver, no creo poder vencerlo. Apenas sé nada, dijo Harry con ansiedad. No, Harry, no puedes quedarte. Solo tú puedes derrotar a Voldemort. La Segunda Guerra está a punto de estallar en la Gran Bretaña mágica y solo tú puedes derrotarlo. Necesitas entrenar duro. Hay alguien esperándote en Hogwarts que te enseñará todo lo que necesitas saber para derrotarlo, dijo James para consolarlo. Y necesitas aceptar tu herencia. Necesitas aprender la magia de tu familia. Los dones de la magia materna no son fáciles de dar y no deben despreciarse. Pero no puedo matar. No soy como ese monstruo, protestó Harry. Así es, hijo mío, no te pareces en nada a él. Y quitarle la vida a un inocente es una ofensa a las leyes de Dios y del hombre que te deja una cicatriz para siempre. Incluso cuando la necesidad es extrema y la causa justa, matar a otro ser humano no es un asunto trivial. Pero, cuando la alternativa es renunciar a la vida y la libertad o quedarte de brazos cruzados mientras todos y todo lo que amas es destruido, es tu deber y tu honor detenerlo por todos los medios necesarios. Eres el heredero de la casa Peverell. Somos magos guerreros que hemos defendido a Belén desde la época romana, dijo una voz desde la puerta. Entonces entró un hombre que Harry recordaba haber visto una vez en el espejo de Ouis. Era alto, corpulento, con ojos maranes y cabello negro como el de Harry y James, pero sus ojos eran maranes. A su lado había una dama de complexión elegante, de complexión menuda, ojos negros sobre pómulos prominentes y cabello negro. Harry, ellos son tus abuelos, Charles Potter y Dorie Potter, de soltera Black, dijo James. Harry corrió hacia ellos y lo abrazaron profundamente, y Harry sintió una sensación de plenitud. Siempre soñó con una familia y ahora la tenía. No quería irse, pero sabía que debía hacerlo. Harry, recuerda que eres un guerrero como tu padre y como yo. Cuando llegue la guerra, tendrás que matar. No lo dudes, porque si lo haces, tú y tus seres queridos sufrirán y morirán, dijo Charles con gravedad. Es hora de que reclames tu herencia. Ve con los Goblins y pídeles que te hagan una prueba de herencia. Algunas magias poderosas son tu derecho de nacimiento. Sé el guerrero que naciste para ser. Hija mía, dijo Dorie en un suave susurro, te hemos observado desde lejos y por cada dolor que tuviste que pasar, nuestros corazones lloraron. Deseaba poder alcanzarte y abrazarte, protegerte del daño y el dolor, pero los muertos no pueden interferir en el mundo de los vivos. Fuimos incapaces de hacer nada por ti. Si fuera por nosotras, nunca te dejaríamos ir, pero aún no es tu hora. Tienes una larga vida por delante y una dama esperando a que despiertes, dijo con los ojos llenos de alegría. Dorie, por favor no asustes al muchacho antes de que despierte o podría decidir no ir, dijo Charles, riéndose de la expresión perpleja de Harry. Pero no quiero volver. ¿Por qué tengo que volver?, preguntó Harry con pucheros. Charles puso una mano sobre el hombro de Harry, girándolo hacia él. Harry, eres un Potter. Los Potter siempre han sido guerreros desde el Infred de Stinchombe, uno de los 13 magos que ayudaron a Merlín a establecer la sociedad mágica tal como existe ahora. También eres descendiente de los Peverell, todos magos que lucharon en batallas. Donde ha habido una guerra, ha habido un Potter en medio. Yo mismo luché en la guerra de Grindelwald. Tienes que librar tu guerra. Solo tú tienes el poder de derrotar a Voldemort, y sin ti, cualquier esperanza de derrotarlo está perdida. ¿Crees que elegirías quedarte aquí sabiendo que todos los que alguna vez te amaron o se preocuparon por ti morirán a sus manos cuando podrías haberlo evitado? Harry entendió lo que decía su abuelo, pero se mostró reacio. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarse a Voldemort y que era su guerra la que debía terminar y nadie más podría derrotarlo. Se giró hacia su abuela, quien lo miraba con lágrimas en los ojos. Ella lo abrazó y le susurró al oído, no solo eres un Potter, sino también un Black, Harry. Puede que hayas oído que éramos la familia más oscura, pero no te creas todo lo que oyes. La herencia Black también es tuya y debes aceptarla. Sirius también te necesitará, ya que no puede usar la magia familiar. Todas nuestras esperanzas están contigo, Harry. Todos estaremos aquí para saludarte y abrazarte cuando llegue tu hora, pero ojalá ese momento esté muy lejos. A regañadientes, lo soltó y sus padres lo abrazaron con fuerza. En ese momento, Harry sintió una paz que nunca había experimentado.
Lily le habló a continuación, dile a Sevirus que lo perdoné hace mucho por lo que me dijo y que deje atrás su odio y su ira. Dile que necesita ver que las cosas no son como antes y que su odio es inútil. Finalmente, si no puede cambiar, cuando nos volvamos a encontrar, hablaré con él. Le guiñó un ojo al terminar esto y James resopló al verla guiñarle un ojo. James le tomó la mano con firmeza y le acarició el hombro diciendo, estoy orgulloso de lo que has logrado, hijo. Eres un joven excelente. Dile a Kenuto que nunca se atormente pensando que fue su culpa que tuviéramos que morir. No fue su culpa y, como luchó con nosotros para tener el honor de ser tu padrino, ahora debe estar a la altura. Dile al lunático que lo extraño como al hermano que es para mí y que espero que esté cerca y te cuide. Se avecina una guerra, hijo, y debes rodearte de gente dispuesta a luchar en ella. Nunca estás solo, Harry, y no intentes negar a otro su deber, su derecho y su ofrecimiento de noble sacrificio para luchar en esta guerra a tu lado. Dile a Sevirus que es mejor hombre que nosotros y que lo siento. Necesita dejar atrás su odio y ascender para ser mejor de lo que es. Harry, recuerda que hay alguien esperándote cuando despiertes que te ayudará a alcanzar tu destino. Confía en esa persona y haz lo que te diga. Si Dumbledore intenta interferir, cuéntale esta conversación y que yo hablaremos con él cuando emprenda su próxima gran aventura. Pero como regreso, preguntó Harry confundido. ¿Por dónde entraste, hijo? Por la puerta, dijo James riendo. Y Harry, piensa en Neville. Es tu hermano espiritual y será esencial en esta guerra que se avecina. Tu destino está más estrechamente ligado al suyo de lo que crees. Harry se dio la vuelta y bajó las escaleras con el corazón apesadumbrado. Al otro lado de la puerta había un vacío donde no podía ver nada, pero confiando en sus padres, salió, se adentró en el vacío y no supo nada más. Hogwarts. Dumbledore estaba preocupado. El torneo de los tres magos había sido un fiasco y aún se recuperaban de la conmoción. Cornelius negaba obstinadamente lo que Dumbledore les había declarado abiertamente a los estudiantes, que Voldemort había regresado y que había ordenado a Colagusano asesinar a Cedric Diggory, pero gracias a Madame Bones, el ministro apenas podía causar daños. Un día, Madame Bones visitó al director sin previo aviso para informarle de todo lo que Pettigrew había revelado y confirmado durante el interrogatorio. Estaba preparando rápidamente un caso contra él. Es más, dado que el delito por el que Sirius Black había sido condenado sin juicio era evidentemente inexistente, y, según el testimonio de Colagusano, él había provocado la explosión que mató a todos esos muggles hacía tantos años para encubrir su escape a las alcantarillas, se convocaría de inmediato una audiencia para exonerar a Sirius Black. La injusta condena de Sirius Black, sus 12 años en Azkaban, su posterior huida para ayudar y proteger a Harry, la incesante persecución del ministerio, todo lo que ese joven había sufrido y perdido, todo pesaba profundamente en la mente de Dumbledore. Su sincera gratitud y alivio por la justicia que por fin se estaba haciendo se desbordaban en sus ojos. Por fin, Sirius y Harry podrían tener una vida juntos. Entonces, ambos podrían disfrutar de la felicidad que tanto merecían. Entonces, Dumbledore pensó en cómo los Dursley habían maltratado a Harry, golpeándolo, matándolo de hambre, haciéndolo trabajar como un esclavo, ignorándolo o hablándole como si fuera algo desagradable. Nunca le dijeron la verdad sobre quién era, ni cómo sus padres habían luchado contra Voldemort y sus secuaces, ni cómo murieron para salvarlo. No, solo mentiras sobre la inutilidad de su padre y cómo murieron en un accidente de coche. Nunca le hablarían del mundo mágico, decididos a sacárselo a golpes. Iba a tener que rendir cuentas, inevitable, ineludible y bastante justo. Otro problema era el adolescente de pelo azabache que llevaba una semana inconsciente en la enfermería y varias personas esperaban a que despertara. Primero, la señorita Granger, que pasaba cada momento libre en la enfermería con Molly Weasley a su lado casi todo el día. También estaba el joven Ronald, que intentaba no mostrar ninguna señal de preocupación, pero cada día estaba más irritable y la gente esperaba que explotara. Luego estaba la señorita Susan Bones, que iba a la enfermería todos los días, 5 veces al día, esperando ver al joven Harry despertar y pasaba mucho tiempo a su lado. Al principio, ella lo desconcertó. Desde primer año, intentaba acercarse al joven Harry, y al principio, Dumbledore la consideraba solo una fan del niño que vivió, pero luego salía en su defensa cada vez que alguien decía algo en contra de Harry. Recordaba el relato de Madame Pan sobre el segundo año,
cuando Harry se topó con un grupo de Hufflepuff que hablaban de que Harry era el heredero de Slytherin, y Susan lo defendió con fiereza ante sus compañeros, incluso dispuesta a luchar por ello. Ese año, se peleó con muchos de sus compañeros de casa cuando se burlaron de Harry, y su jefa de casa la reprendió por ser violenta, aunque más tarde le dio 20 puntos por su lealtad. Solo cuando Dumbledore se topó con Arthur y Madame Bones hablando de ello, se enteró del contrato matrimonial. Lamentó que James no se lo hubiera contado. Si lo hubiera hecho, tal vez el joven Harry habría podido crecer con Susan lejos de los Dursley y habría sido amado como un miembro de la familia. Luego estaba el extraño que irrumpió en su oficina el otro día y afirmó ser un místico. Decir que Dumbledore estaba asombrado sería quedarse corto. Dumbledore se había quedado atónito porque llevaba años intentando encontrarlo sin éxito. De hecho, fue en una de sus expediciones donde encontró a Fox, quien conectó con él. Que uno de ellos entrara casualmente en su oficina era algo que jamás imaginó. Recordaba con claridad la conversación que el místico tuvo con él. Escena retrospectiva: estoy en lo cierto al pensar que estás desesperado por saber mi identidad, Albus, muchacho, dijo divertido. Dumbledore estaba irritado. Llamar a alguien, mi hijo, lo hacía sentir como si fuera un niño pequeño, y por eso lo hacía, pero que un hombre más joven lo llamara así le preocupaba. Creo que te llevo un siglo de ventaja, amigo mío. Que me llames, mi chico, suena bastante raro, gruñó Dumbledore, con los ojos brillantes como si se tratara de una conversación divertida. Solo tú, Albus, solo tú pensarías que alguien tiene la edad que aparenta, dijo entre risas. ¿No cometiste el mismo error con Nicholas, quien luego tuvo que enderezarte con maldiciones cada vez que podía? No te preocupes, muchacho, te llevo varios siglos de ventaja. Era viejo cuando Camelot cayó y estuve presente cuando Godric y Salazar pusieron los cimientos de este castillo, y Rowena y Helge lo diseñaron y planearon todo. Sorprendido, Albus miró al otro hombre con una mirada perdida. Suspiró profundamente y continuó: soy uno de los místicos, Albus. Te hemos estado vigilando desde que saliste a buscarnos. Estábamos allí en Baviera cuando te metiste en duelo con tu viejo amigo, cuando te apoderaste de la vara de la muerte. Nuestro objetivo era arrebatarle la varita, pero cuando la conseguiste, decidimos dejártela. Sin embargo, debo advertirte que la varita nunca te prestó su lealtad. Su verdadero amo pronto tomará posesión de ella. Esta varita pertenece a los Peverell y alguien de su sangre la tendrá pronto. Recuerdo cuando el joven Ignotus entregó esta varita a sus herederos y se la arrebataron mediante un asesinato. Desde entonces, esta varita ha marcado el curso de la historia, cambiando de manos y siempre intentando volver a su amo. Pero estamos divagando. Estoy aquí para hablar de los Horrocruxes de Tom Riddle y de la guerra que se avecina. ¿Cómo sabes de sus Horrocruxes? Me enteré hace poco, dijo Albus. Empezó a contar lentamente: lo sabemos desde hace casi 30 años. Lo sabemos desde que lo capturamos cuando intentaba encontrarnos y averiguar sobre esas abominaciones. Sabíamos que no podíamos matarlo, así que lo dejamos en el Sáhara. Al principio decidimos no interferir, ya que no es nuestra guerra ni luchamos en guerras abiertas, pero hace unos meses, nuestro vidente, Boromir, vino a mí contándome los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir y me apresuré a venir. Él regresará, Albus, y el joven Harry Potter será la clave. Alguien en su castillo lo está ayudando y pronto habrá una guerra. Esta guerra no se librará bajo tu estandarte, sino bajo el joven Harry Potter, como lo ha decretado el destino, y no puedes interferir en ella. Y esto me lleva a la segunda razón para venir aquí, Albus: quiero enseñarle a Harry Potter el camino de los místicos. Al oír esto, Albus se sintió eufórico y sorprendido a la vez. Al enterarse de que el otro era un místico, esperaba que pudiera persuadir al visitante para que ayudara a entrenar a Harry Potter, y aquí estaba, ofreciéndose sin que se lo pidieran. Si la decisión fuera de Albus, la respuesta sería un inmediato y rotundo sí, pero Sirius era su tutor legal. Esta decisión correspondía a Harry Potter y Sirius Black. Albus, tengo que pedirte un favor. Mientras se celebra el torneo, quiero quedarme aquí para vigilar a la gente del castillo y descubrir quién está ayudando a Tom Riddle. De repente, me entran ganas de aprender a sanar con tu extraordinaria medibruja Papi Pomfrey. ¿Podrías presentarme al personal como Evir, un joven de la India mágica? Más tarde esa noche, Albus lo presentó como Evir al personal de Hogwarts y le dijo a Madame Pomfrey que la asistiría en la enfermería por el momento y aprendería algo de curación. Dumbledore sabía que el místico quizás sabía más de curación que todos los sanadores de San Mango juntos. Fin del flashback.
De repente, la alarma que había instalado en la enfermería se encendió al anunciarle que el joven Harry estaba saliendo del coma. Quizás era hora de confesar y contarle todo lo que sabía. Cuando Albus entró en la enfermería, se encontró con una escena interesante. El aprendiz de Sanede lanzaba una miríada de hechizos a un Harry Potter ya consciente, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Madame Pomfrey, a cierta distancia, observaba la escena con atención, como si fuera la estudiante, y el joven Harry se sentía confundido al ver a Papi apartada y sin preocuparse por él como siempre. Todos los que habían estado cerca de Harry Potter durante los últimos días estaban allí, como siempre. Hermione Granger le agarraba la mano mientras Ronald Weasley comía una rana de chocolate y observaba la escena distraídamente. Molly abrazaba a Arthur y lloraba en su hombro. Los gemelos Weasley estaban allí, sonriéndole radiantes a Harry, mientras que Susan, sentada en un rincón junto a Minerva McGonagall, lo miraba esperanzada. Lo inusual era que Neville Longbottom, sentado en una de las sillas, miraba a su alrededor con ferocidad, como si quisiera protegerlo. Quizás había una historia allí, reflexionó Dumbledore. Harry abrió la boca y dijo con voz ronca: «Señora Pomfrey, ¿se encuentra bien? Es extraño verla a un lado cuando su paciente favorito yace aquí, esperando su habitual ternura y cariño». Todos rieron entre dientes ante esto mientras la boca de Pomfrey se torcía con alegría contenida, sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud y alivio al ver a Harry recuperándose. De repente, la puerta de la enfermería se abrió de golpe y entró un perro negro grande y peludo, seguido de Remus Lupin, con aspecto desaliñado. El perro colocó inmediatamente sus patas delanteras junto a la cabeza de Harry y empezó a lamerle la cara mientras Remus lo abrazaba con fuerza, como si temiera que Harry desapareciera mientras seguía llorando. Finalmente, Madame Pomfrey se recompuso y ordenó a todos salir del ala, excepto al director, Remus, Arthur, Molly, Minerva y el perro. Harry insistió en quedarse. «¿Cuál es el diagnóstico, Evir?», comenzó Dumbledore de manera profesional. «Director, su núcleo mágico ha madurado, su vista ha sido curada, su cuerpo se ha recuperado por completo del shock mágico y sus niveles de poder son considerables. Basta decir que es uno de los hombres con mayor poder mágico en Avelen en este momento», dijo asintiendo brevemente. «Y, director, también está libre de cualquier contaminación externa». Dumbledore notó el énfasis en las palabras y supo que el otro hombre quería decir que Harry Potter ya no era un Horrocrux, sino un hombre independiente. ¿Cómo sabía Evir que el joven Harry era un Horrocrux? Quizás tendría que preguntárselo más tarde. Parpadeó mientras se quitaba un peso de encima. No había podido encontrar ayuda para extraer el fragmento de alma de Harry y temía que Harry tuviera que morir para que la profecía se cumpliera, pero tal vez pudiera hacerlo sin eso. «Harry, me alegra que hayas sobrevivido y te aseguro que no estarás solo en esta lucha. Hay muchos que estarán listos para luchar a tu lado cuando llegue el momento, y te ayudaré en todo lo posible. Sin embargo, ahora mismo quiero que pruebes algo para que yo lo entienda. Quiero ver qué poderes has conservado». Dicho esto, le entregó una varita nueva. «Le pedí a Fox que me diera otra pluma, que envié al señor Ollivanders para que te hiciera otra varita. Pruébala por mí y usa un sencillo hechizo de levitación». Harry agarró la varita, la agitó con el movimiento requerido y recitó las palabras, pero no pasó nada. Presa del pánico, miró a Dumbledore, que sonreía. «Sospeché que algo así sucedería. No eres la misma persona que entró al laberinto y ahora necesitarás una varita nueva. Pero no temas, tengo una varita que te acompañará en la vida», dijo Dumbledore sonriendo. «Director, si usted puede hacerle un regalo, yo le haré otra varita con algún ingrediente especial que sé que le vendría muy bien», dijo Evir. «Será un honor para mí», respondió. «Director, es hora de hablar sobre el propósito original por el que vine aquí. Señor Black podría adoptar su forma real», le dijo Evir al perro, que se transformó en Sirius, quien aún lucía demacrado, con ojos atormentados, andrajoso y demasiado delgado. Al verlo allí, Molly intentó coger su varita, pero Arthur la detuvo rápidamente. «Papi», con su varita, ató a Sirius a una cama y le dijo amenazadoramente: «No te tuve suficiente en la escuela, niño tonto, y aquí estás trayendo problemas otra vez. Tu ahijado es igual que tú y James. Siempre metiéndose en líos y viniendo al hospital con tanta frecuencia que ahora tiene su propia cama». Todos se rieron de esto mientras Harry agachaba la cabeza avergonzado y trataba de no reírse de su propia situación. «Señor Black y señor Potter, me llamo Harsh Varana y no soy Sanede, sino místico.
Los místicos son básicamente asesinos que viven en lugares remotos del Himalaya y conocemos magias antiguas que ya no se conocen en el mundo moderno. Nuestro vidente previó que estos eventos ocurrirían y que tendríamos que venir a ofrecerles nuestra ayuda, señor Potter. ¿Entonces aceptarán mi ayuda?, preguntó con seriedad. Harry recordó las palabras de sus padres: director, cuando estaba inconsciente, estaba en el limbo de Godric's Hollow, donde conocí a mis padres y abuelos. Me dijeron que alguien vendría a ayudarme y que debía aceptar su ayuda. Volviéndose hacia Sirius y Remus, les transmitió las palabras de James y les contó toda su experiencia. Para cuando terminó, Sirius y Remus lo abrazaban y lloraban. Minerva se secaba los ojos con un pañuelo de tartán, mientras que Dumbledore tenía lágrimas en los ojos. Solo Papi intentaba parecer estoica mientras controlaba sus emociones, recordando al joven merodeador que solía llegar herido tan a menudo, y a este, tan querido para ella como su propio hijo, Harry. Director, como le he transmitido mi oferta, así que predigo mi situación. Llevaré al señor Potter conmigo a la India, donde le enseñaré lo que necesita aprender para cumplir su destino. Necesita ser entrenado para ser un guerrero, concluyó Evir. No, para nada. Harry es solo un niño. Es demasiado joven para estar luchando en guerras. No se irá a ninguna parte, gritó Mally con determinación hasta que Arthur se acercó y la abrazó. Dumbledore habló con suavidad, pero con firmeza: Mally, necesitas dejar atrás tus instintos maternales. Harry tendrá que entrenar si quieres que sobreviva. Querámoslo o no, se avecina una guerra. Harry y todos los que lo rodean serán parte de ella. Es mejor entrenarlos porque si perdemos a uno solo por falta de habilidad, lo lamentaremos para siempre.